Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción, compartiendo la mesa con Juan Carlos de Granados y teniendo hoy como invitado a nuestro querido amigo, el abogado Joris Urieta, experto en temas laborales, con quien será un gusto conversar sobre todas las novedades que siempre hay y sobre los cambios que debería haber en materia jurídica laboral en el Ecuador. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas tardes, director Giovanni Ginata. Además, un saludo a nuestro invitado, doctor Jorge Isurieta, y obviamente a nuestra audiencia que nos acompaña diariamente de lunes a viernes en este horario por las redes sociales de RTP Ecuador y además también por la frecuencia modulada. Doctor, le quería consultar sobre este acuerdo ministerial sobre el cambio de la forma de trabajar en el sentido de la distribución de las horas eh, laborales, es decir, de acuerdo al Código de Trabajo, tenemos, me parece que en el artículo 47 en adelante, que podemos trabajar 40 horas a la semana y un máximo de 8 horas al día. Y además de eso, pues también hay la jornada nocturna y una serie de limitaciones también para la jornada de trabajo los fines de semana. Ese acuerdo ministerial que se ha debatido en los medios, ¿en qué estatus se encuentra? Hola, buenos días, Juan Carlos y Giovanni. Realmente un gusto estar acá para conversar con ustedes de estos temas tan interesantes, tan que crean un interés en toda la ciudadanía. Fíjense ustedes que en todas las redes sociales se habla de este tema y vale aclararlo. En primer lugar, vale mencionar, bueno, el ministro de Trabajo ha mencionado en los medios de que no está vigente. Esto realmente ha causado mucha preocupación porque hay un acuerdo que circuló a partir del 18 de febrero, donde constaba la firma de él y en la parte final del acuerdo que traía estos cambios se mencionaba que se ponía en vigencia a pesar de su no publicación en el registro oficial, es decir, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Como han salido innumerables acuerdos ministeriales a través de los años, entonces se lo puso en vigencia. Sin embargo, al día siguiente, el ministro de Trabajo, por la razón que fuere, mencionó que se había, eh, alguien lo había hecho, hecho circular por ahí, dijo, me hacen el flaco favor, con estas palabras lo mencionó el ministro de Trabajo, de ponerlo a conocimiento de la ciudadanía, de los empresarios, de las partes involucradas, pero mencionó que no estaba vigente, lo cual nos llamó la atención a muchos, principalmente abogados, de que se mencione algo así, de algo que en su parte final decía que no importaba de su publicación en el registro oficial. Eso es lo primero que se ha debatido, porque si hay una gran diferencia en que algo esté en vigencia, que ya se lo puede aplicar, y otra que sea una mera expectativa, una mera intención que se ha puesto en conocimiento de la parte trabajadora y de la parte empleadora, como algo que podría ser una realidad a futuro. Pero hay una gran diferencia entre algo que es una expectativa y algo que ya es una realidad. Eso es lo primero que ha causado mucha confusión, siendo el ministro un abogado. Entonces, eso pues se ha debatido muchísimo. Lo primero, ya en cuanto al contenido de esto que definitivamente no está en vigencia, porque así se lo ha mencionado, y si pudiera estar en vigencia, el mismo que lo expidió puede derogarlo. Por lo tanto, en la práctica esto no está en vigencia. Entonces, estas normas es lo que vamos ahora a conversar y que realmente traen una serie de disposiciones que para muchos es contrario a lo que menciona el Código del Trabajo porque se permite la posibilidad de elaborar más allá de 8 horas diarias, como es en el Ecuador 40 horas semanales. Esto está vigente en el Ecuador desde 1980. Fíjense ustedes, tantos años que ya tenemos las 40 horas, como pocos países, incluso en Sudamérica. Chile está entrando recién a las 40 horas desde el año 2023, en 5 años sería hasta el 2028.
y así otros países. Entonces el Ecuador es un poco una conquista laboral que ya viene estando en vigencia durante muchos años. Entonces esto es lo que ahora el ministro ha puesto pues ahí en el papel para ser debatido y estaría permitiendo, por ejemplo, en ciertos casos, laborar hasta 10 horas diarias, es decir, dos más de lo máximo que permite el Código del Trabajo, que actualmente se lo puede hacer, pero actualmente hay que pagar horas suplementarias y horas extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia que tiene nuestro código entre horas suplementarias y extraordinarias? Le llama suplementarias a las que se elaboran más allá de las 8 horas, entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche. Todas las que se elaboren entre las 0 horas y las 6 de la mañana y los sábados, domingos y feriados se les llama horas extraordinarias. Esas tienen un incremento del 100% y las horas suplementarias del 50%. Entonces, este acuerdo ministerial estaría dando, cuando se ponga en vigencia, por cierto, estaría dando la posibilidad de cambiar estas reglas del juego sin pagar tiempo suplementario y extraordinario, pero a su vez ganando en descanso. Es decir, se compensa las horas laboradas más allá de 8 horas con un descanso adicional. O, como ha dicho el ministro, se paga no con dinero, sino con tiempo de descanso. Y él ha mencionado pues que el descanso es un tiempo invalorable, que cuesta mucho, ¿no? El descanso del trabajador. Entonces, este es en términos generales, antes de entrar en detalles ya, lo que se ha expuesto en este acuerdo ministerial. Jorge, el otro día estaba yo viendo el tema de Argentina, donde también el presidente Milei está haciendo una reforma drástica en el tema laboral y evidentemente sale algunos sectores sociales a reclamar, pero obviamente allí es un tema mucho más profundo que lo nuestro, porque lo nuestro más bien es como un ajuste de horas, según entiendo, dando una mínima flexibilidad, pero obviamente es un paso en un camino correcto. La pregunta es si se ha logrado socializar o si tú crees que estamos en un momento adecuado para poder generar más cambios, sobre todo porque parecería que no se acaba de entender de que realmente los perjudicados, entre comillas, si se puede hablar de perjudicados, en un contexto donde hay solo un 36% de trabajo formal, es la minoría de la población. O sea, nadie está pensando en el 65-66% de la población que no tiene un trabajo formal, que está, digamos, bajo esquemas de precariedad laboral o cachuelea, como sea. Sobre eso nadie está pensando. Sí, realmente considero que el cambio es positivo porque permite, por ejemplo, a una persona que requiere hacer algo adicional, hablemos del día viernes, tiene pues que hacer algo urgente o sencillamente quiere descansar. Pero en la práctica el trabajador generalmente tiene algo que hacer o un negocio paralelo, un emprendimiento. Pues bien podría trabajar los días lunes, el día lunes, martes, miércoles y jueves, 10 horas. En esos 4 días, él trabajando 10 horas completa sus 40 horas. De tal suerte que en el día viernes ya no laboraría porque ya llegó a sus 40 horas. Entonces, en este caso, las 2 horas de lunes que laboró más de 8, que tendrían un recargo del 50%, las 2 horas del martes que laboró, que son 2 más de 8, llegando a 10, un recargo del 50%, asimismo del miércoles y del jueves, entonces ya no recibiría el tiempo, el pago como hora suplementaria en esos 4 días que laboró 8 horas, 2, 2, 2 y 2, sino su día viernes libre. Creo que esto tiene mucho sentido. En Chile, en las reformas se está contemplando algo parecido, igual que en Argentina. Entonces es un poco amoldar también el horario y las jornadas de un colaborador, de un trabajador, que acordando previamente con su empleador, esto tiene que ser de acuerdo mutuo, llega a tener este día libre que lo usa en otros menesteres. Yo creo que esto es sumamente positivo, ¿no? Sin embargo, pues se lo ve como un perjuicio porque se deja de percibir
esas 2 horas, pero lógicamente el que está viendo de esta manera no se da cuenta que el día viernes lo va a tener libre. Entonces, hay mucha inquietud cuando se trata de derechos laborales por parte de los integrantes de la sociedad, pero fue muy interesante mirar cómo hace unos días, en una locución del ministro, fue él a hacer conocer de esta intención ante un foro conformado específicamente por el sector laboral. Y entonces él fue, acudió, y estuvo bien que haya sido así, porque después de su disertación, antes de eso había mucho cuestionamiento, porque son personas que están generalmente liderando los sectores sindicales, los sectores sociales de los trabajadores, pero después de su disertación, todos siendo entrevistados, me refiero yo a los asistentes a este foro, mostraban su conformidad porque lo habían entendido. Yo creo que a veces hay que mirar todo el contexto para poder entenderlo y no solamente pues pensar, como en este caso, de que 2 horas dejo de percibir, que los trabajadores dejan de percibir. Hay que verle también la otra arista, que es este beneficio que reciben, como se está diciendo. Entonces, no se paga con un extra, no es un tiempo extra que tiene este recargo, sino que se paga con el tiempo de la persona. Entonces, esto también vale que sea considerado, ¿no? En otra etapa, por ejemplo, en otra modalidad, se podrían bien laborar menos de las 8 horas. Esto es para el otro extremo. De lunes a viernes, menos de las 8 horas, porque tienen alguna necesidad y esas horas podrían ser compensadas el día sábado, ya no, por ejemplo, unas 5 horas con el pago del valor del recargo, del 100% del recargo, sino como horas normales, siempre y cuando el propio trabajador, con aceptación del empleador, las hubiere solicitado porque tiene algo que hacer, algo que realizar, va a salir antes del trabajo, no se va a quedar las 8 horas. Esto también es interesante, ¿no? Esto permite un poco amoldar el horario a las necesidades del trabajador, no solamente del empleador, porque bien el empleador le podría decir, mira, yo tengo un tipo de negocio donde me conviene que te quedes a trabajar 10 horas y tengas un día libre. En ese caso, el trabajador tiene libertad para aceptar o no. O sea que no solamente sería conveniencia del empleador, sino también del trabajador. Creo que este tipo de esquemas son muy interesantes porque son de libre conveniencia, de libre convenio. Sencillamente, si no están de acuerdo, pues no lo aceptan. Entonces, desde este ángulo, creo que es un cambio flexible, positivo para las dos partes, no solamente para el uno, sino para los dos. Y Más luego allá podríamos de, revisar la otra arista que trae el acuerdo ministerial, que se trata de los horarios especiales de trabajo, que esa es otra que podrían llegar hasta 12 horas al día. Pero en la primera, este horario denominado, o que le han denominado horario flexible para las partes, que puede llegar hasta 10, creo que es conveniente para las partes desde mi ángulo, y así lo entendieron los sectores, incluso de trabajadores, luego de esta disertación del ministro de Trabajo. claro, un poco esa es la tendencia mundial, ¿no? Y estaba revisando la legislación de Países Bajos, que veo que los trabajadores están relativamente felices todo el día y son muy productivos, que es lo que al final miden los negocios. Allá no hay una jornada ordinaria rígida. Y investigué eso porque un día yo estaba llegando a un hotel y el recepcionista llegó a las 11 de la mañana. Entonces me dijo, es que salí hasta anoche y hoy llego a las 11 de la mañana, pero estaba en términos generales felices y en términos generales la verdad es que no se necesitaba su asistencia. Entonces, los Países Bajos aparentemente lo que regulan son las horas máximas de trabajo por semana y las horas máximas de trabajo por día. Y ahí se manejan esa flexibilidad Sin importar cómo las colocas. sin importar cómo las colocas. Entonces, claro, yo entiendo que hay algunos negocios que sí requieren que estén las personas en un determinado horario y ahí pues a partir de eso
se logra, me imagino, una conversación entre colaborador y empleador y queda claro cómo se van a manejar de una forma organizada. Entonces, aquí creo que es un buen paso, pero me llama la atención esto de que sea un acuerdo ministerial que decía que iba a entrar en vigencia en la suscripción, no en la publicación del registro oficial, y que después el ministro diga, no, es que era para conversarlo, y la verdad es que era un borrador, y entonces eso, es decir, no genera mucha seguridad jurídica, y también me queda la duda, pues si un acuerdo ministerial de alguna forma puede reformar lo que dice la ley, considerando que estoy de acuerdo con el contenido del acuerdo que no entró en vigencia. Sí, sí, realmente un tema muy polémico. Muchos exactamente están inclusive, bueno, todavía no, porque no está en vigencia, pero ya listaban demandas de inconstitucionalidad justamente por irse en contra, decían ellos, de la Constitución y del Código del Trabajo, partiendo de la preeminencia de la ley, pues que ningún acuerdo ministerial podría modificar el Código del Trabajo. Sin embargo, para muchos, yo también estoy de acuerdo con esto, porque realmente no perjudica, considero, sino que más bien beneficia como una posibilidad más. Lo que está incluso no se está cambiando, se está dando es una posibilidad adicional de acuerdo entre las partes que beneficia a una de las dos, el que lo propone. El otro podría no aceptarlo. Entonces, pero sí llama la atención lo que ha ocurrido. Esperemos que a futuro haya mucho más claridad, porque esto ha causado incluso confusiones tales de que gerentes de recursos humanos o personas que manejan personal que no son abogados digan, no, 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 si ya lo estoy aplicando. Entonces, yo diría que aún no se aplique hasta que no quede vigente, ya que el propio ministro ha mencionado que no está vigente. Eso por un lado, ¿no? Y valía también aclarar el tema eh, de las 12 horas, porque este horario flexible permite hasta 10 horas. Donde aparecen las 12 horas, que también se ha hablado bastante, es en los horarios y turnos especiales de trabajo que existen ya en el Ecuador. Por ejemplo, en el sector petrolero es muy común el 10-4, esto es, se trabaja 10 días seguidos y hay 4 días de descanso, siempre manteniendo la misma proporcionalidad de la semana integral remunerada, es decir, en el Ecuador se elaboran 5 días, pero se gana por 7. Ese es el principio. Por eso es que cuando un trabajador falta un día, se les puede descontar 2, y eso lo establece nuestro propio Código del Trabajo. ¿Cómo es que un código laboral nuestro, protector del trabajador, permite que a un trabajador se le descuente 2 días si ha faltado uno? Esto a veces no lo entiende. El trabajador dice, oiga jefe, usted me está descontando mucho. Si yo solo falté el día lunes, por ejemplo, y usted me está descontando 2, entonces aquí se descuenta 2. Lo que permite nuestro Código del Trabajo es por el principio de la semana integral remunerada. Esto es, se trabaja 5 y se gana por 7. Es decir, que requisito para ganar por 7 días El es trabajo trabajar completo. completo. El sábado que está haciendo deporte o el domingo que está en el mall con su familia se está ganando sin trabajar. Ese es el principio de la semana Integral. integral remunerada, pero implica requisitos, implica que el trabajador vaya 5 días a trabajar. Lógicamente que si no va el día lunes y es por algún tema médico, está excusado, o por cualquier otro tema que establezca la ley. El problema es cuando no va a trabajar un día de la semana sin ninguna excusa. No aparece ahí algo que justifique esa ausencia, entonces ahí se procede. Entonces, en el Ecuador existen jornadas y horarios extendidos especiales, los que se usan en el sector camaronero, en el sector petrolero. Hay ciertas jornadas que es 28, 20 días se elaboran de corrido, 8 se descansan. Se utiliza mucho en el sector turístico, incluso hay un acuerdo ministerial que permite llegar hasta 28 días de no laborar, pero de 70 días de trabajar de manera continua. Eso está ya en vigencia hace algún tiempo.
Entonces, estos horarios especiales, ahora la propuesta es que de manera general permitan a su vez en estos horarios y turnos extendidos y descansos extendidos, laborar más allá de 8 horas, llegando hasta 12 inclusive, pero este esfuerzo del trabajador se va a compensar con mayores días de descanso. Asumamos que existe el horario 10-5, 10 se trabajan y 5 se descansan. Si en los 10 días de trabajo se elaborare más allá de las 8 horas, pudiendo llegarse hasta 12, entonces ese esfuerzo es compensado con días adicionales de descanso. Ya no serían en este caso 10-5, sino probablemente los que el trabajador se los gane elaborando de esa manera. Entonces se extiende su trabajo, pero se extiende su descanso. Esa sería la propuesta de manera general. Claro, contraría al Código del Trabajo en el sentido de que actualmente el Código del Trabajo establece que el tiempo suplementario máximo puede ser por 12 horas semanales y no más de 4 en un día. Eso es lo que dice actualmente nuestro Código de Trabajo. Es decir, que en la semana de trabajo, el sobretiempo que se haga, es decir, trabajar más allá de las 8 horas, sí es posible. Eh, Pero pero máximo 12. máximo 12 y no más allá de 4 en un día. Es decir, un día yo podría trabajar 12 horas, pero ese tiempo extendido no podría pasarse 12. Es el límite que hay actualmente en el Código del Trabajo. Entonces, este acuerdo ministerial también propone, en ese sentido, también podría ser en los horarios, en los turnos que van menos de 5 días. En el área médica, por ejemplo, en hospitales, clínicas, se trabaja a veces seguidos 2 días. Entonces ahí ese profesional tendría derecho a un tiempo extendido de descanso. O sea, todo lo que altere la semana integral remunerada entraría en esta propuesta nueva que contemple el acuerdo ministerial del 18 de febrero, el 046. Entonces, eso es lo importante eh, de este acuerdo, pero no está en vigencia, hay que ratificarlo. Se entiende pues que primero va a ser debatido ampliamente por la sociedad ecuatoriana y después se hará una propuesta en otro acuerdo ministerial ya completo y que se lo publique en el registro oficial. Es decir, quedó hasta tanto en suspenso todos estos cambios. Jorge, en uno de los grandes temas que hemos conversado contigo a lo largo de los años tiene que ver con los famosos, las horas, los trabajos por horas, el trabajo por hora, que funciona yo creo que en buena parte del mundo y que aquí en el gobierno de Correa lo eliminaron conjunto con la opción de tercerización. ¿Hay algún cambio en ese sentido? ¿Hay algún proyecto en ese sentido? Yo veo como te digo, en muchos lugares del mundo, inclusive en países socialdemócratas, que tienen un tejido social, digamos, de mucha protección al trabajador, que normalmente hay muchos jóvenes que trabajan por horas. Sí, acá pues, como bien lo dices, estuvo vigente 8 años, del 2000 al 2008. Lo eliminó la Constitución de Montecristi y que está reemplazando, si se cabe llamar así, el contrato por horas actualmente es el contrato a tiempo parcial. Se ha vuelto muy común en nuestro país el contrato, uno de ellos, el más popular, se le denomina contrato a medio tiempo. Está siendo muy usado por las empresas del Ecuador actualmente. Esto es, por ejemplo, si mi conserje, si mi mensajero no se alcanza para hacer su trabajo, yo le pongo a alguien para que le ayude, ya no a tiempo completo de 8 horas, sino que basado en el artículo 82 del Código del Trabajo actualmente, que establece que se puede trabajar de manera parcial y ganar todos los beneficios de manera parcial. Es más, el IES lo permite, yo hago el ingreso de un trabajador al IES y lo hago como un trabajador a tiempo parcial, y si esto coincide con las 4 horas, entonces él entraría a trabajar 4 horas a mi empresa. Va a trabajar ahí, previamente hemos conversado, podría ser de 8 de la mañana a 12 del día, de 2 de la tarde a 6 de la tarde,
Esto se lo conviene previamente, se lo ingresa al IES y se ingresa el contrato a tiempo parcial, comúnmente llamado a medio tiempo, aunque hay de otro tipo, se te puede trabajar 6 horas, 2 horas. Entonces se lo ingresa al SUT, que es la página web del Ministerio de Trabajo, Sistema Único de Trabajo, y él empieza a elaborar. De esta manera se viene se viene elaborando mucho en el país y se ha vuelto muy popular. Es más, hay ciertos colaboradores, ciertos trabajadores que suelen trabajar en dos compañías no vinculadas al mismo tiempo, salen de la una e ingresan a laborar en la otra. Entonces esto se ha vuelto pues muy recurrente, más el de medio tiempo. He visto también casos de trabajadores que van a laborar 6 horas, en cuyo caso el, la proporcionalidad se mantiene en cuanto a que sería pues el 75% y ya no el 50% de sus ingresos como es en el contrato de medio tiempo. Entonces, pero en efecto, el contrato por horas como tal, más flexible, más eh, libre, diría yo, que se negó en las urnas en el Ecuador, debería implementarse para pensando en la cantidad de desocupados que hay en el Ecuador, profesionales, estudiantes, creo que podría haber alguna alternativa similar al contrato a tiempo parcial, de tal suerte que puedan ser utilizados por esta gran cantidad de trabajadores que actualmente no laboran. Pero el contrato a tiempo parcial ha llenado en cierta parte el que se trabaje menos de 8 horas y ya cuenta con los reglamentos y cuenta con la opción en la página web del IES, lo cual ha facilitado su difusión y su implementación. Juan Carlos. Em, el- la semana pasada me parece que el gobierno, algún vocero del gobierno mencionó que el Ecuador trabajaba, en los ecuatorianos trabajamos 40 horas y que las 40 horas semanales eran un número de horas que estaba más abajo del promedio del resto de la región. Eh, es decir, tomando en cuenta la evolución de los mercados laborales en el siglo XXI y del teletrabajo y que muchas veces trabajamos más de las 40 horas realmente semanales, eh, ¿esa apreciación es adecuada o tiene una oportunidad de mejora el razonamiento? Sí, es adecuada tomando en consideración el trabajo formal y no formal. Pero en el trabajo formal, eh, el Ecuador es uno de los primeros en implementar las 40 horas. Como les comentaba, Chile está recién entrando en esto. En la gran mayoría de los países sudamericanos se trabaja más de 40 horas. Entonces, esa apreciación de la empleabilidad tiene que ver, en todo caso, también con el trabajo informal. Hay estadísticas que muestran que, en efecto, así es como en el Ecuador da este resultado, ¿no? Pero eh, el Ecuador desde el año 1980, tiene las 40 horas y fue un paso avanzado en este sentido. El Ecuador, en cambio, por otro lado, mantiene la jubilación patronal, que casi de esa manera que lo asume el empleador luego de 25 años de trabajo o pasados los 20 y antes de llegar a los 25, si el trabajador es despedido, es realmente, yo diría que el único que mantiene de esa manera, porque existen países que tienen doble jubilación, pues, como Chile, pero de otra naturaleza. Ya hay las empresas que se dedican a dar este tipo de jubilación aparte de la que da el Estado. Pero tal como se da en el Ecuador, realmente sería la única, ¿sí? Asimismo, hay temas que vale mencionar. El tema utilidades, por ejemplo. El Ecuador es uno de los países más altos es el más alto de la región. En México se llega en tema utilidades al 10%. Bueno, en Chile se llega al 30%, pero tiene topes en las utilidades, tal como alguna vez
de acuerdo a la reforma laboral que hubo en el Ecuador en el 2017, se ponían topes de 24 remuneraciones básicas mínimas que la Corte Constitucional declaró inconstitucional. Entonces actualmente no hay topes en el Ecuador, pero llega al 15%. Perú va de un 5 a un 10% en las utilidades. Brasil tiene algo parecido, pero dependiendo de la rentabilidad de las empresas. Entonces hay en alguna parte tenemos las 40 horas, pero en otra seguimos manteniendo, por ejemplo, la jubilación patronal, lo cual le da un toque especial al país, ¿no? Correcto. Vamos a Hay irnos. algo que quería mencionar. Jorge, vamos a un ¿no? corte breve y tocamos el tema que tú dices al regreso. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el doctor Jorge Zurieta, prestigioso abogado vinculado especialmente al mundo laboral. Jorge, tú mencionaste al final algo sobre la famosa jubilación patronal, que es uno de los pocos, creo que el Ecuador es uno de los pocos casos en el mundo que tiene 2 jubilaciones. Yo voy a decir un sacrilegio en el sentido de que alguna gente pues va a decir cómo se me ocurre mencionar esto, pero en algún momento dado hay que ver cómo se corrige esto, porque sí es un problema tanto para las empresas como para la gente que quiere pensar en invertir en el Ecuador, tener esta doble jubilación. O sea, tú tienes que hacer los aportes a lo largo de la vida del trabajador, tanto del aporte personal de él como el que aporta la empresa, y al mismo tiempo, cuando se llega a cumplir esa cantidad de años, hay otra jubilación para la cual tú tienes que crear una provisión y pagárselo por el resto de sus días hasta que la persona fallezca y un año más encima. Entonces, la gente, ¿y qué es lo que pasa en la práctica? Lo que pasa en la práctica es que mucha gente analiza si realmente deja llegar al trabajador hasta esos años o los liquida anteriormente. O sea, hay muchas cosas que pueden jugar inclusive en contra del trabajador. Entonces, la pregunta puntual es, ¿tú crees que esto debe ser de alguna forma reformado en el futuro o es imposible? Bueno, la ex ministra Ivonne Núñez hizo llegar una propuesta a los sectores en el año anterior que trataba de transferir esta responsabilidad que ahora la tiene el empleador a través de un fondo administrado por el propio IES, inclusive, que hiciera que esos fondos que se van a crear, lógicamente tenían un costo para el empleador, fueran transferidos cuando el trabajador saliera, pasara a otra empresa, se mantuvieran ahí y se fueran incrementando así el trabajador cambie de empleador. O sea, tú creas esta alcancía y si tú te mueves de trabajo, te mueves con tu alcancía. Exacto, que es básicamente el principio que hay en otros países que tienen adicionalmente la jubilación del Estado. Está esa propuesta, se la ha venido discutiendo, habría que ver si funciona o no, pero en efecto esta carga que tiene el empleador hace que inclusive en cierto momento analice si llegado 18, 19 años antes de los 20, porque la ley establece que pasados los 20 años y antes de llegar a los 25, si se lo despide, se crea igual el derecho a la jubilación patronal, no completo, pero sí proporcional. Si ya llega a los 25 años, ya no importa cómo salga el trabajador, por renuncia, por despido, por desahucio, por visto bueno, ya tiene este derecho y es lo que actualmente existe en el país, ¿no? Se ha establecido, hay 2 formas de pagarlo, una pensión mensual de por vida y un año más a los parientes cuando muere el jubilado, o un fondo global único. Desde que se permite pagar el fondo global único, la mayor parte de los ecuatorianos prefieren este fondo global único, que el mínimo no puede ser sino la mitad de lo que gane el jubilado al momento de terminar la relación laboral multiplicado por los años de servicio. Entonces, si por ejemplo gana 1.000, la mitad sería 500 multiplicado por 25, eso da 12.500, que sería el fondo global único al que tiene derecho el trabajador.
Pero este derecho sí hace que en cierto momento las relaciones se pongan tensas y termine a veces en una desvinculación de un trabajador que todavía tenía mucho que dar en una empresa, ¿no? Porque justamente es una carga que a veces pone en riesgo los negocios. Ese es en sí. El, a mí realmente, a ver, yo quisiera poner esto en contexto. La jubilación patronal nace antes que el seguro social ecuatoriano. Entonces, tiene una razón de ser, porque no había IES y entonces la jubilación patronal se plasmó en el Código de Trabajo a principios del siglo XX. Y estuvo muy bien, pero convivir con las dos cosas me parece injusto, especialmente, mejor dicho, para ambas partes. Porque usualmente los trabajadores cuando están en la mejor época de su vida, alrededor de los 50 años, que han sido capacitados, que tienen la experiencia, que tienen la inteligencia emocional, que están cómodos con la cultura de la organización, los tienen que desvincular porque es muy gravoso lo que ocurre. Entonces, yo digo, a ver, si estos son los antecedentes, lo que hay que corregir es el sistema actuarial, los servicios, la gestión de la seguridad social en la parte de las pensiones. Y la jubilación patronal, yo sí diría, hay que eliminarla porque causa esos efectos y es un derecho del trabajador que realmente no existe porque nadie está dispuesto a pagar el resto de la vida del trabajador esa jubilación patronal, y si fallece el obligado a pagar, después creo que tiene X número de años que los herederos tienen que pagarle al trabajador o al descendiente, creo. Entonces, es decir, es una cosa, me explico, bien siglo, ni siquiera 20, sino un siglo 19 con alguien bien afianzado en los negocios y que tiene una capacidad económica fantástica. Exacto. Y que tiene herederos que van a heredar la capacidad para hacer negocios y los recursos además. Entonces, sí me parece que tal vez eso me da mucha pena que ocurra eso de ahí. Y deja sin trabajo a personas que están en su prime time, a los 50 años produciendo, y que son de gran experiencia y que van a generar mucho más para la organización y que se llevan bien adentro. Entonces, esa es la visión contrapuesta a ese proyecto o iniciativa que presentó la ex ministra de Trabajo, que me parece loable porque siempre hay que presentar soluciones, ¿no? Sí, de hecho, la jubilación patronal, que en efecto nació antes que el IES, después se quedó. Nació para, más que todos los trabajadores del ferrocarril, ampararlos, pero luego se discutió por muchos años en el Ecuador si teníamos derecho a las dos jubilaciones. Muchos jueces decían que sí, otros que no, hasta que en 1982 la ex Corte Suprema estableció una resolución en el sentido que teníamos derecho a las dos jubilaciones, y desde entonces no hay ninguna duda que se tiene este doble derecho. Y actualmente, pues, la jubilación patronal, su cálculo no ha ido evolucionando como el cálculo del IES. La jubilación del IES es la jubilación más significativa. Para el presente año 2026, la máxima, el IES tiene mínimas y máximas, está llegando a $2.800. La mínima está en aproximadamente una remuneración básica mínima, aproximadamente, ¿no? En cambio, la jubilación patronal ha ido evolucionando de manera mucho más lenta, diría yo, y a tal punto que muchos ecuatorianos, y es la mayoría, prefieren recibir el Fondo Global Único antes que una pensión que es baja de por vida, porque tienen derecho además, una vez que fallezca el jubilado, un año más los derechohabientes. Entonces, así es como se mantiene actualmente la jubilación patronal, con las alteraciones en el trabajo de mucha gente que, como ustedes bien lo acaban de mencionar, a veces antes de terminar propiamente su vida laboral, cuando están en su mejor momento, son cesados en sus debidos empleos por esta situación que se genera y que se está debatiendo ampliamente en el Ecuador.
Eso, con Tú respecto a querías decir algo, Jorge, en el corte, que yo te interrumpí, tú querías decir algo. Sí, me quería referir a algo que está realmente causando mucha polémica en los meses de enero y febrero, y me refiero yo al salario básico mínimo sectorial o a las tablas sectoriales. Por primera vez en el Ecuador no se han publicado. Lo único que se estableció fue un nuevo básico. Como ustedes conocen, en el Ecuador ya no hay alzas generales de sueldo desde el año 2022, desde el año 2002, quiero decir. Solamente se sube la base mínima, pero esta base mínima se la sube del salario básico mínimo y de las mínimos sectoriales. Todos los años se ha venido publicando, han salido un par de acuerdos ministeriales, uno con el nuevo básico mínimo, que el año pasado fue de 2,70, para este año 2026, perdón, es 4,70, para este año 2026 es 4,82, subió el mínimo el 2,55%. Pero lo sorprendente y lo que realmente ha causado mucha confusión hasta ahora es que no han salido, como todos los años, las tablas sectoriales, los mínimos sectoriales publicados el mismo día, claro, en otro acuerdo ministerial, que el salario básico mínimo. Entonces, actualmente no se sabe qué va a ocurrir. El ministro de Trabajo ha dicho que el Consejo Nacional de Salario va a sesionar entre enero, febrero y marzo, y se van a definir cuáles son las tablas sectoriales. Ya estamos marzo y aún no han salido, lo cual ha hecho que para pagar las remuneraciones del mes de enero y el mes de febrero exista mucha confusión en el Ecuador. Me refiero yo a los mínimos. El básico está definido, pero no están definidos los mínimos básicos sectoriales, que inclusive en estas tablas se basa el IES para cobrar sus aportes. Entonces el IES no tiene autonomía para fijar los nuevos mínimos sectoriales, sino que todos los años en la página web del IES se incluía las tablas sectoriales emitidas por el acuerdo por el Ministerio del Trabajo, pues, lo cual no ha ocurrido en el 2026. Esto hace que todas las empresas del Ecuador, todas sin excepción, estén realmente un poco a la expectativa, actuando. Incluso he tenido muchísimas consultas, entiendo que todos los abogados laboralistas del Ecuador le hemos tenido, porque no saben a qué atenerse. Y les pongo un ejemplo. Si el mínimo sectorial, el acuerdo ministerial, lo único que dice que ninguna remuneración puede ser menos en el Ecuador de 482. Pero asumamos que un mínimo sectorial del año 2025 en un determinado cargo fue de 500, por ejemplo. Pasado, 285, bien podría estársele pagando ahora 282. Es decir, no solamente en este caso no se le ha subido absolutamente nada de ese básico mínimo, sino que podrían pagarle menos, lo cual es ilegal, va en contra de las propias normas del Código del Trabajo. O sea que esta no publicación de las tablas sectoriales mínimas crea un problema. Realmente ha causado un problema mayúsculo. Yo no entiendo cómo el ministro de Trabajo está tan tranquilo ante tamaño despropósito. Esto de aquí causó realmente, hasta ahora no saben qué hacer los que manejan las nóminas en las empresas del Ecuador. ¿Y la mayoría que ha hecho? ¿Ha pagado el básico? ¿Cuál ha sido tu consejo? Sí, mi consejo ha sido de que si se subió al básico mínimo el 2,55%, hagan esta subida a todos los niveles de las tablas sectoriales. Ok. Le suban eso para no caer a futuro en una tamaño ilegalidad de haber pagado menos de lo que manda la ley, tal como les dije en el ejemplo. Entonces, lo que me extraña es la tranquilidad del Ministerio del Trabajo. Ya estamos marzo, dice que el primer trimestre han mencionado, sería en este mes de marzo, se van a publicar, habría que pagar ahí de manera retroactiva y todo este desbarajuste arreglarlo. Pero lo que ha ocurrido realmente no había ocurrido en 25 años. Entonces, lo que se debió haber hecho es publicar esas tablas con el mismo porcentaje con que se subió el salario básico mínimo. Pero entiendo pues que, o esperemos
que en este mes de marzo el tema se solucione porque está causando graves problemas no solamente para el pago de remuneraciones, sino para el pago de las aportaciones al IES. ¿Y cuál es la justificación del Ministerio de Trabajo para esta omisión? Bueno, para mí que ahí realmente no están cumpliendo con la ley, porque ¿qué ha ocurrido todos los años? Las comisiones sectoriales que forman parte del delegado de los trabajadores, de los empleadores y del Ministerio del Trabajo tienen que reunirse antes de que termine el año. Normalmente entre Navidad y Año Nuevo hemos tenido ya la decisión. Este año hubo acuerdo entre las partes para subir a 4.82, por casi a los 10 años ha habido acuerdo, pero si no hubiera acuerdo es el Ministerio el que lo determina. Todos los años se habían publicado las tablas sectoriales en la misma fecha que el salario básico mínimo y ahora no ha ocurrido esto, es decir, que las reuniones de las que habla el ministro son reuniones que debieron haberse efectuado en el año 2025, no en el 2026, que ya debió haber sido expedido en los mínimos sectoriales. Entonces esto realmente es inentendible. Jorge, tú siempre nos comentas cuando vienes a este programa novedades. ¿Hay alguna novedad con respecto a cumplimiento con el IES? ¿Alguna otra novedad con respecto a cumplimiento con el ministerio? No, solamente que el ministro actual, y ahí sí con buen criterio, extendió ciertos plazos para cumplimientos, como por ejemplo el plan de igualdad, que vale por 4 años y las empresas por las múltiples ocupaciones, qué sé yo, muchas no habían tenido la oportunidad de hacerlo, se lo extendió hasta el 31 de diciembre del 2026. Hay una capacitación que tiene que ver también con igualdad igualdad salarial entre hombres y mujeres, que se iban a sancionar a las que no hubieran hecho hasta el 31 de diciembre del 2025. Se ha extendido esto hasta noviembre del 2026, 30 de noviembre del 2026, y a su vez un protocolo que tiene que ver también con no discriminación. No acoso, creo, ¿no? Sí, ese de ahí hubieron 2 aclaraciones que estuvieron acertadas por parte del ministro, en el sentido de que a las empresas que tienen 10 o más trabajadores ya no tienen la obligación de hacerlo, lo cual me parecía a mí absurdo que una empresa o un negocio que tenga un trabajador te tuviera que hacer todo un protocolo. Imagínate. Lo eliminó esta parte, esto estuvo bien, y además extendió 6 meses este registro hasta el 31 de julio del 2026. Creo que en esto estuvo muy bien el actual ministro, y eso dio un poco de tranquilidad, porque imagínense, las empresas se veían abocadas pequeñas y grandes y medianas, a ser sancionadas en estos 3 aspectos, sanciones pues que van inclusive hasta 20 remuneraciones básicas mínimas, lo cual... Sobre todo, Jorge, que en un país que, como dijimos al comienzo, no tiene un porcentaje muy bajo de trabajo formal, ponerle más carga regulatoria, especialmente a las empresas pymes, a las pequeñas, no tiene sentido. Cuando tú lo que quieres es favorecer la creación de nuevas empresas, darles la oportunidad de crecer, y por último ya cuando tomen cierto vuelo, cierto tamaño, ya puedes exigirle más, pero dejemos que la gente nazca con buenas ideas y crezcan las pymes para poder generar empleo. Así es, el Ministerio de Trabajo debe cumplir su papel de mediador, de facilitador entre el empleador y el trabajador, creando condiciones de trabajo y preocupándose principalmente de creando nuevas fuentes de empleo, no poniendo pues las trabas que no solamente afectan a una de las partes, sino a las 2 partes. Entonces ahí es donde debe de poner énfasis. Esperemos que este ministro que recién está iniciando sus gestiones, a futuro pues en el camino vaya mejorando estos errores, como el de no publicar las tablas sectoriales. Me parecen realmente que complican las cosas, pero por otro lado también ha tenido buenas intervenciones. Esperemos que esto mejore a futuro, pero esas son las novedades últimas en materia laboral, Giovanni. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Jorge. Muchísimas gracias por dedicarnos esta hora de tu tiempo. Gracias, se nos ha ido volando el tiempo. Ojalá que puedas regresar pronto, y gracias también a todos ustedes. Hasta el día de mañana. Gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción,
Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.